Tal cual les dije en la clase pasada, lo esencial de programación funcional ya lo vimos. Y ahora vamos a ver cómo mezclamos eso con concurrencia y paralelismo, que son dos palabras que tienen mucha relación entre ellas, pero no significan exactamente lo mismo. Pero uno las puede llegar a confundir, y de hecho a veces las confunde, y habla de concurrencia y paralelismo como si fueran sinónimos. Entonces hoy vamos a hablar de lo que entendemos por computación paralela y concurrente, y en la segunda parte, cómo la máquina virtual de Java ofrece mecanismos de concurrencia. Recordándoles que la máquina virtual de Java es por defecto imperativa. Por lo tanto, la concurrencia que ofrece la máquina virtual de Java, en esencia, por debajo, abajo, es una concurrencia con estado. Y entonces tiene lugar, o sea, esa concurrencia tiene un problema grave, que es el que queremos evitar usando programación funcional, que es el problema de del no determinismo en la computación. Uno lanza una computación hoy y luego la lanza después y no necesariamente da los mismos resultados, por culpa de la concurrencia con estado. Entonces, como en programación funcional no tenemos estado, porque no cambiamos el estado, ese problema que se presenta no se va a presentar. Pero hoy vamos a mostrar qué es lo que hay por debajo en la máquina virtual de Java. Entonces, hoy sí les voy a mostrar ese problema. Pero solo hoy, porque después cuando vamos a usar BAR, no nos va a presentar el problema. Pero hoy les voy a mostrar que ese problema existe en el mundo real por debajo y que lo vamos a evitar usando programación funcional. ¿Listos? Ese es el plan de hoy. Empecemos con la computación paralela. Entonces, ¿qué entiende uno por computación paralela? Es una computación en la cual muchos cálculos se realizan al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la idea de computación paralela. Muchas cosas están pasando al tiempo. El principio básico. La computación se puede dividir en computaciones más pequeñas, cada una de las cuales se puede desarrollar simultáneamente. ¿Cierto? Esa es la idea de la computación en paralelo. Y la gran suposición que hay ahí es que tenemos a nuestra disposición hardware paralelo, o sea, algo que es capaz de ejecutar computaciones en paralelo, al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si fuéramos a abrir las puertas del salón, ¿cierto? Uno puede decirle a Santiago, por favor, abre las puertas del salón, tiene que ir a la una y luego tiene que ir a la otra. Como puedo decir Santiago y Juan Pablo, por favor, vayan y abran las puertas del salón, y entonces el uno se va a abrir la otra, y al tiempo se abren las dos puertas. Entonces, había hardware en paralelo, porque había dos personas para ir a hacer una la tarea y la otra tarea al tiempo. Pero si no hay hardware en paralelo, entonces me toca hacer esa tarea como secuencial. Ahora, si yo quisiera dar la impresión de paralelismo, supongamos que abrir las puertas es abrir las dos puertas, entonces yo podría, si fuera una sola persona, abrir un pedazo de la puerta, luego ir a abrir el otro pedazo de la puerta, luego venir a abrir este pedazo de acá y luego abrir el pedazo de acá y quedaron abiertas todas. Y podría dar la impresión de paralelismo porque no se abrieron primero una y luego la otra, sino que se fueron abriendo como al tiempo. Pero en el tiempo no están al tiempo porque la persona, el recurso que está haciendo eso, no puede estar ocupada sino una tarea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa paralelismo. Para que haya computación en paralela de verdad, tengo que tener hardware en paralelo de verdad. Si no tengo hardware en paralelo de verdad, tal vez pueda simular algo como paralelismo, pero no va a ser paralelismo. ¿Listo? Ahora, vuelvo y digo, ahora las dos tareas de abrir las dos puertas, la tarea de abrir las dos puertas al tiempo es una idea concurrente, es decir, yo puedo hacer eso al tiempo. No la puedo ejecutar al tiempo porque tengo una sola persona, pero si tuviera las dos sí podría. Entonces, una noción concurrente como es abramos esas dos puertas al tiempo, puede que en la práctica, en su implementación, sea secuencial, porque no sé por qué deja de compartir esto. Puede que la implementación sea secuencial porque no tengo hardware paralelo, pero no porque la idea no sea concurrente, no sea paralela. O sea, la idea puede ser concurrente aunque su implementación no sea paralela. Esa es como la diferencia. Uno puede pensar concurrente, así no puede ejecutarlo paralelo. Como que el pensamiento es la concurrencia y la ejecución es la que es paralela. ¿Sí?
pero tienen mucha relación las dos, porque si yo pienso concurrente y tengo hardware paralelo, puedo hacer que los concurrentes se ejecute concurrentemente de verdad. ¿Sí? ¿Qué pasa en los computadores estándar? En los de ustedes, que tienen varios núcleos. Entonces, el sistema operativo se encarga de que esos núcleos estén ocupados al tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que estoy transmitiendo esta clase, también al mismo tiempo estoy presentando unas aplicaciones y hago clic y no sé qué, y todo eso pareciera que ocurre al tiempo. O sea, en paralelo con que está presentando la clase, con que está transmitiendo, con que se está grabando, todo eso está ocurriendo al tiempo. Entonces, hay hardware para hacer eso al tiempo, ¿cierto? Pero a veces nos da la impresión de que se hace el tiempo y no se hace el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos no tenemos realmente la manera de distinguir cuando algo se hizo en 10 nanosegundos y cuando algo se hizo en 100 nanosegundos. O sea, al ojo pasó un segundo en las dos cosas, digo yo. Entonces, si se hacen 100 cosas en 10 nanosegundos, entonces son 1000 nanosegundos, o sea, son un milisegundo. Probablemente a mí me pareció que todo pasó en paralelo. Así todo se haya hecho secuencial de a 10 nanosegundos cada cosa. Entonces, a mis ojos se hicieron 10 cosas en paralelo. Entonces, el paralelismo muchas veces tiene que ver con eso, mucho, con la impresión de que es paralelo y no lo es. Y la impresión es porque es tan rápido que a mí me parece que todo se hizo al tiempo. Pero no es cierto. Porque el computador, el sistema operativo, tiene un número de cosas que puede hacer al tiempo. Las otras no, las otras tienen que hacer cola. ¿Sí? Pero ya voy a contar esas cosas. Entonces, esa es como la diferencia que queremos hacer entre paralelo y concurrente. Ahorita es lo concurrente. Algo de historia. Entonces, claro, cuando ustedes me ven mis canas, entonces dice, en ese señor hay algo de historia. Y un poco esta historia es como mi historia. Les voy a decir dónde empieza mi historia en esta parte. ¿Dónde quedó esto? No, y ahora me quitaron esta web. Mm, mm. Ay, no puede ser. No puede ser. ¿Qué pasó? Yo quería mostrarle estas fotos y no las voy a poder mostrar. Bueno, en principio ahí había un link a un sitio donde da fotos de toda evolución.
Hombre, yo tenía eso listo y se me lo quitaron de allá. Qué pesar. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Voy a buscar en mi canal una clase de pasada para mostrarles eso. Ya está, ingeniero. Ya sé qué voy a hacer. Resolvió. ¿Puede dar un de pasado? Puedo también. Eso es más rápido, tal vez sí. Eso es más rápido, tal vez sí. A ver, revisamos, por ejemplo, por acá. Sí, pero me tengo que ir a buscar entre los 121 cuál es. Lo busco más rápido por aquí, estoy de acuerdo. Perdón, muchachos, pero ya. Es que quiero mostrarles, es que esas fotos son buenas porque ustedes son muchos de ustedes nacieron después del 2000, ¿cierto? Entonces, pues, hay un poco de historia que no conocen y piensan que todo es como lo ven hoy en día. Es una 25, 1. Estamos en programación concurrente. Bueno, no sé si los que están allá están escuchando, los que están en virtual. No estoy ni compartiendo con ustedes, ya voy a compartir. Y ahora, no me sale chiquito esto. Ahora sí. Entonces, por aquí estos eran los primeros computadores, no sé si ustedes lo han visto alguna vez o no los han visto, pero un computador era esta cosa tan grandotota que hay aquí. Eso era dicen ahí, el UNIVAC de 1946, era una cosa así. Pero no más de verlo, imagínense, Yo le voy a ir una sola hablando. máquina con Estos todos eran los los cables y esas computadores cosas, que primeros, tienen muchos elementos. la De alguna época manera, un equipo de 46, o esos sea, ni siquiera yo ya había estaba nacido. hecho de muchas cosas que Los funcionaban en computadores paralelo. eran unas cosas gigantescas, Porque ahí hay grandísimas, muchas latas, muchas máquinas, muchos muchas cables, cosas, muchas cosas. O sea, que ya ahí funcionaban en hay paralelo. paralelismo, o sea, Pero había ese equipo tenía muchas si cosas, acaso un procesador. poco de aparato al tiempo, pero solo había una unidad de procesamiento. 1950.
van evolucionando Cuando y fueron empiezan a aparecer evolucionando, todas esas entonces máquinas fue evolucionando lo que que llamaba graban eran cosas. cintas de Entonces eran almacenamiento, cintas para grabar era un información. poco de cintas para almacenar, ¿Sí? Eso que usted ve hoy en había, día reducido había a una una pantalla de USB, computador, ¿sí? O, pero solo había una unidad de o procesamiento. lo que hoy llama la nube, pues ni existía. Solo Y había la un nube procesador. usted no sabe ya ni qué es. ¿Sí? Usted sabe que Y allá estos está, pero usted no sabe ni burros así cómo de está grandes guardada la eran los información. computadores de esa época. Podría estar guardada en cositas de Para esto, pero no, programar hoy en en día no esos está guardada en cosas de computadores, esto. Pero eh, realmente la información siempre ha estado guardada había en alguna que, parte. Ahí se guardaban datos y había programar las tarjetas. impresoras y había esta era la pantalla Le principal. daban, a uno le daban un paquete de tarjetas, no sé si van a Esto es aparecer aquí, 1952. le daban un paquete de tarjetas y uno se iba a una maquinita que perforaba las tarjetas. Cada tarjeta escribía una línea de código. Entonces uno era como una máquina de escribir, uno escribía lo que quería escribir y pasaba la tarjeta y la tarjeta salía perforada. Luego, las tarjetas perforadas del programa, que eran 100, 200, las llevaba uno en ese ordencito a una máquina donde las ponía y esa máquina las leía y era como si hubiera leído el programa que uno había escrito. Y luego le mandaba un listado, esto fue lo que salió. Y lo corría por allá adentro y le decía, este fue el resultado que dio. Y uno con ese resultado al otro día, ¿no? Eso no era inmediato. Al otro día iba por la hojita y decía, error de compilación. ¿Sí? Entonces uno tenía que mirar qué tarjeta era la culpable o qué tarjetas, cambiar las tarjetas, volverlo a pasar, volver al otro día y así sucesivamente hasta que eso corría. ¿Sí? Ese era, así programábamos en esa época. Así aprendí yo a programar, tarjeticas. ¿Ah? Yo aprendí no, yo utilizaba uno que se llamaba Algol. Algol. Con COBOL no Esta quise. es la O primera sea, computadora en mi época electrónica de había, programas pero no me almacenados. tocó. Ya tenía programas dentro de ella. Porque Bueno, antes aquí las seguirán máquinas, hablando de la... digamos, los programas no se guardaban adentro porque no tenían memoria RAM. Es que no alcanzo a leer lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Ni ROM, ni nada. No, ROM sí, RAM no. Bueno, 1952, 1975, empieza a haber máquinas más grandecitas, ¿sí? uno de IBM ya. Y a este Este señor, señor, ¿quién es? este es el primer computador de IBM, el ¿Lo primer conocen? computador personal de IBM. Pues personal, digamos que No lo es el conocen. primer computador de IBM. Y ya luego van a empezar a ver las fotos de un señor que ustedes No, esta es la conocen muy primera bien, computadora portátil disponible de manera que se comercial. llama, Y en ¿cómo se llama? 1975, eso sí los conocen. ¿Conocen a este? ¿No lo han visto nunca? Bill Gates, ¿sí? Es Bill Gates y su famoso Microsoft. El primer computador de ellos era un computador que tenía un sistema operativo que se llamaba DOS, se llama Disk Operating System, muy original el nombre, se llamaba DOS. Fue el Y segundo sistema operativo de discos que existe. pero después, bueno, ellos iniciaron con eso, pero había otro emprendedor más o menos, que eran los de Macintosh, más o menos por la misma época, y ellos crearon un computador que se llamaba el Apple. Y el Apple tenía un concepto que no tenía ningún otro, que era el concepto de ventanas, que después ellos se lo copiaron y entonces crearon el sistema operativo que se llama Windows, también muy original a poner el nombre, ¿cierto? Entonces, pero era con ventanas, pero las ventanas no las inventaron ellos, eso lo inventaron otros, ellos se lo copiaron. Y hoy en día el emporio que hay con todo eso Windows y otras cosas es gracias a una copia que ellos hicieron. O sea, a una copia, o sea, copiaron la idea. Puede que no se hayan copiado el código, pero copiaron la idea. Gates tampoco. No, Él lo compró. él es ¿Conocen? Él creó fue Basic. Bill Gates Bueno, entonces y Paul aparecieron Allen crean Microsoft. y Pero aquí no va a crean que aparecer porque crearon, lo que yo tuve. antes de ellos estaban los de Apple, Macintosh. Apple antes se llamaba. Era una IBM. Este fue, bueno, aparecieron los Apple, pero este no fue el primero que yo tuve. Ese es El el primero que Apple, yo tuve 1977, el Apple II, fue el que siguiente a antes existía este. el Apple I. Este fue mi primer computador. Era así. Una pantallita, un teclado, y eso que era a la derecha, no había disco duro. En esa época no existía disco duro. Entonces había unos discos externos, unos
pero eran unos discos, ni siquiera como los CDs que hoy en día ya no se usan, sino eran unos cuadraditos, no sé si lo han visto, unos cuadraditos, floppy disk, que llaman así. Y tenían por ahí 10 megas o 20 megas de espacio en el disco. Hoy en día eso es el símbolo de guardar. Y ahí se hacía, exacto, es el simbolito de guardar. Y ahí uno guardaba todo, o sea, todo cabía ahí, increíblemente. Ese aparatico debe tener 256K de memoria, o 128K de memoria, no megas, no gigas, ¿no? Pero K. Y eso funcionaba así. Ahí escribí yo mis primeros 2 libros. ¿Los primeros dos qué? Libros. En 1981 empiezan a aparecer como los microcomputadores. Siguieron saliendo computadores ya como más parecidos a los de hoy en día. Este es el primer computador que yo tuve en mi casa. Hoy en día es, y bueno, ¿Este o este? No, este. Este es el primer computador que yo ah, tuve no, en mi casa. este fue el mío, este fue el mío, este fue el mío, este fue el ¿Usted mío, tuvo una aquí? este fue el mío, este fue el primero mío, no fue el otro, fue este, el primero mío. Porque Lisa fue antes, Cuando Lisa fue los la que de inventó las ventanas, Apple se inventaron luego esta este cosa que ya se había llamaba sus Lisa, ventanas. Lisa tenía el Ese concepto Lisa, de que ventanas. eran las Eso que se lo inventó las inventaron ventanas, fue ellos. que se copiaron los de Microsoft para No hacer lo Microsoft Store. inventó Bill Gates, no vayan a Porque ellos creer. empezaron con DOS y eso era Bill la Gates gran se cosa. copió la idea y Pero cuando estos Bill Gates inventaron tenía una cosa que ventanas, funcionaba con un sistema operativo llamado DOS, que significa Disk Operating System. Entonces, eso era puro texto. Como ustedes ven si hoy en día ¿qué más trabajan hay aquí? en un, ¿cómo se llama? Abren una terminal, trabajan en puro texto, como cuando trabajan en Linux, LS, no Pero sé todo qué. esto está, pero Así eran las simplemente por lo terminales antes, no de había nada gráfico. Luego paralelismo, Apple se entonces inventaron las ventanas. paralelismo. Y eso fue una cosa espectacular. Y Bueno, entonces ya hay Bill Gates cosas que quiso funcionan en copiar, paralelo, dijo, ¿sí? me voy a Como un copiar esa idea. mouse, Y el teclado, creó el sistema operativo que se llamaba Windows. allá funcionan en paralelo. ¿Por qué se llamaba ¿Sí? Windows? Porque era con O ventanas. sea, Pero la idea no era de él, pero la idea era siguen de en los un de solo Apple y procesador, Lisa. que es el que Y controla se todo hizo lo que famoso sucede. y millonario con Windows, que no era una idea de él. Pero nunca el sistema operativo Windows funcionó como funcionaba el de Apple. Estoy Porque diciendo el de yo. Apple lo pensaron así. El de Microsoft fue, ¿cómo hago para que sobre DOS funcionen los Windows? Le Entonces estoy inventó las contando. ventanas sobre DOS y toda la vida tuvo ese karma de que cada que crecía Windows eh, 3, el 4, lo que fuera, tenía que crecer sobre el viejo y nunca abajo estuvo bien pensado. Entonces siempre era más eficiente trabajar en un Mac sino que yo me todavía de los emociono que trabajar en contando un eso, computador porque Windows. Porque siempre tuvo el karma de que no lo pensaron bien y vendrán lo que hicieron mucho fue a copiarse quien la idea de los demás. quiera. Yo creo que se lo había cambiado en algún momento, no creo que siga haciendo DOS, ¿no? pero eso nunca nos puede. Lo que tiene es que uno les compre. Y lo ven, para mí, Bill Gates es el culpable de que usted compre software Bueno, que no funciona bien pues, mucha carreta. y tenga que decir que está bien. Me explico. Si usted compra una nevera ya se instala en su casa, ¿cierto? Y de pronto se apaga o de pronto no enfría, ¿qué hace usted con una nevera que no enfría? ¿Qué dice? Se queja, la devuelve, hasta que traiga una que enfríe todos los días de toda hora. Eso no es que desenchufe la enchufe y le vuelve a enfriar. Eso no sirve, ¿cierto? Pero con Windows dijeron, no, reinstala el web, grababan las cosas. Ahí se grababan las cosas. Esos aparatos Ese no fue el tenían primero disco que duro, yo tuve. no tenían RAM, pero no disco duro. Esto era como un drive adicional. Entonces, Y tú luego los empiezan a disquetes. aparecer, Eso obviamente, todo lo las hace con cosas Windows. más sofisticadas. Y 15 años Vamos a Windows. llegar al siglo XX, donde ya hay, Y ahí fueron evolucionando los computadores hasta los cosas, computadores de hoy, ¿cierto? Que estos son más parecidos de hoy, bueno, hoy ya llegan integrados, todas esas cosas, y los como computadores de hoy en día, estos, ¿cierto? como los que Ahora, tenemos hoy aquí en uno ve, día. en los computadores de hoy en día ven menos el paralelismo de los computadores viejos. Los computadores viejos tantas cosas que Y hicieron muchas fue cosas lo que malas. empezó a Aquí cosas que aparecer fueron, en pero el ahorita que chip acá adentro ahora computador. tienen 2 núcleos, 3 Bueno, núcleos, primero 5 que núcleos, todo, hay 8 otra cosa núcleos, que tienen ustedes deben 9 núcleos, no sé conocer cuántas de cosas, las y adentro hay muchas cosas computadoras, que funcionan paralelo, y es muchas. que Entonces, los todas estas computadores características tienen que procesadores, realmente, y ¿cierto? siempre hay impresora, cosas aleatorias La que hay que carrera de conectar, o los sea, siempre, procesadores era nunca se ha visto un importantísima. computador como algo solo, como algo que funciona con otras cosas, que sea paralelo Intel lo normal. sacaba un El procesador paralelismo en este caso es como la unidad de computación, normalmente venían con una sola, pero de pronto y al año siguiente esta se otra parte volvía es más importante. rápido que el anterior. Cada que los años pasaban, entonces Y aparecía un entonces procesador nuevo que doblaba la se velocidad del convirtió anterior. en ley que Se llamaba la ley de cada Ari, no me año acuerdo se la ley de Ari. doblaba la Cada año velocidad de se doblaba la cómputo. velocidad de Ari de quién? No, Pero en no el era mejor. siglo XXI Cada 2 años se doblaba la velocidad de computador. ya no pudieron Y hacerlo entonces, más. nos decía, cada Ya 2 no años, pudieron sin hacer volver a nada, doblar los que trabajan ya la velocidad en del procesadores hacían un procesador procesador 2 veces no más rápido. Entonces, la velocidad de crece. procesamiento se fue aumentando Eh, impresionantemente. O sea, y las mismas entonces cargas con un se procesador inventaron diferente funcionaban que mucho más los rápido. computadores trajeran Pero en algún momento se rompió la ley. procesador, No pudieron hacer un procesador otros más rápido. Ya llegamos como al límite, lo más rápido que pueden hacer. procesadores. Entonces empezaron a hacer Y ahí empezó a computadores con 2, aparecer con 4, con 8 procesadores. la Dijeron, pues no necesidad son más de rápidos, tener cada vez vamos a poner más para que puedan hacer más eh, cosas al tiempo y entonces el computador va a ser más lo rápido. que se llama Entonces programación fue en donde apareció paralelo. ya el En paralelismo de paralelo. los equipos en masa. Y hoy en día su celular tiene Pero ya 2 o antes 4, existían tiene 8 otros núcleos. Y computadores, según eso son más rápidos que otros. ¿cierto? Cada Sino los que celulares son ahora era el naturalmente lo que mismo vienen con computador, paralelismo. 4 procesadores. Dicha esa historia, luego a mí. Entonces la computación paralela, que era como La computación algo paralela entendía como al menos 2 procesadores grande, independientes utilizados para realizar un se cálculo, volvió solo algo apareció unos años después también de la aparición de los primeros computadores comerciales. para IBM fue pionero del desarrollo de computadores era para los, para uno. Y ahí ya llegamos aquí. Entonces, esas fotos era para ver que los computadores fueron evolucionando
Y hoy en día los computadores, un solo computador puede tener varios núcleos. Es más, estos celulares tienen varios núcleos. O sea que el paralelismo se volvió algo común y corriente, cosa que no era común y corriente hace 30 años. ¿Sí? Lo que era un solo procesador. O sea, pero la idea de que las cosas se pueden hacer en paralelo o concurrentemente viene de mucho tiempo atrás, porque eso no depende de tener la máquina, depende de que la vida es así, hay cosas que pasan al tiempo. Todos ustedes, por ejemplo, están poniendo atención a lo que yo digo al tiempo, ¿cierto? Cada uno de ustedes es un procesador diferente. Entonces, el mundo naturalmente, en el mundo hay muchas cosas que son naturalmente concurrentes. ¿Sí? La interacción entre nosotros es concurrente, ¿cierto? Entonces, la concurrencia no es algo viejo, no es algo nuevo. Lo que es más nuevo es que haya con equipos de cómputo que puedan correr, que puedan implementar la concurrencia. Entonces, la computación paralela entendida como al menos dos procesadores independientes utilizados para realizar un cálculo, solo aparece unos años después de la aparición de los primeros computadores comerciales. IBM fue el pionero en el desarrollo de computadores paralelos comerciales. Al principio estuvo confinado a comunidades muy específicas que trabajaban en computación de alto desempeño. Pero a partir del siglo XXI, la velocidad de los procesadores escaló a niveles difíciles de superar, o sea, ya no pueden aumentar. Los vendedores de procesadores decidieron proveer múltiples núcleos de CPU en el mismo chip, cada uno pudiendo ejecutar flujos de instrucciones separadamente. Y entonces el tema común se volvió: la computación en paralelo puede proveer potencia de cálculo donde la computación secuencial no puede hacerlo. Es decir, cada que se doblaba la velocidad de un procesador, entonces el mismo algoritmo que funcionaba el año pasado, ahora funciona 2 veces más rápido, porque tiene un computador que le corre 2 veces más rápido. Pero no cambió nada el algoritmo, cambió fue la máquina. Cuando no pudieron hacer eso más, entonces decidieron que entonces iban a poner concurrencia, y entonces lo que ahora va a proveer capacidad de hacer las cosas más rápido no es más velocidad de procesador, sino más procesadores. Entonces, el tema de más procesadores fue cómo hacemos para ir más rápido de lo que íbamos. Entonces, lo que están haciendo hoy en día es tratando de sacar equipos con más capacidad paralela para poder ir más rápido. O sea, esa es la manera de compensar que ya los procesadores no son más rápidos. Entonces, la rapidez la adquirimos teniendo más procesadores. Pero eso trae problemas de programación. Si programar un solo procesador era difícil, programar 10 al tiempo puede ser más complicado. Entonces, la programación paralela es mucho más difícil que la programación secuencial. Entonces, empecemos, porque entonces cuando yo voy a pensar en un proceso, tengo que pensar en qué separo para un lado y qué separo para el otro, qué separo en paralelo, y eso algunas veces es imposible separar en paralelo, porque hay cosas que hay que hacer, en secuencial, porque no hay otra manera de hacerlo. Y asegurar que los programas paralelos son correctos es mucho más difícil debido a nuevos tipos de errores. Por ejemplo, si yo les digo, numerémonos los estudiantes que estamos aquí, para saber cuántos hay, ¿cierto? Y yo les digo, hagámoslo en paralelo. Entonces, alguien dice uno, entonces el otro que escuchó uno, entonces hay varios que tienen dos, entonces ya hay dos, pero no van a quedar bien numerados. Esa no se puede hacer en paralelo. Entonces lo secuencial para que quedemos numerados todos, porque si el que yo escucho, mucho más bien, si cuando yo reacciono al que escuché y hay varios que reaccionan al mismo tiempo, entonces esos no se van a contar como diferentes, se van a contar como el mismo. ¿Sí? O sea, hay tareas que no se pueden hacer en paralelo. Y lo otro era, había una teoría para probar que los programas eran correctos, que es la que estamos usando aquí para probar corrección de programas, que no se podía usar en paralelo. No se puede usar en paralelo porque los algoritmos paralelos tienen el problema de interactuar con el estado y el no determinismo, y entonces las pruebas se vuelven muy complicadas. O a veces difíciles, muy difíciles. Entonces, si la computación en paralelo, la programación paralela es más difícil, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué nos complicamos la vida? Pues la única razón para complicarse la vida es la aceleración que se pueda lograr en los cálculos. Es la única razón que aceptamos para que programar sea más complejo. Más complejo programar, pero a cambio de que tengamos más velocidad. Si no gano algo, ¿para qué programo más complejo? Programo como programar. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, paralelismo y concurrencia son conceptos estrechamente relacionados. Cuando yo hablo de programación en paralelo, se trata de usar hardware en paralelo para ejecutar computaciones más rápidamente.
La eficiencia es su principal preocupación. La programación en paralelo es física. La programación concurrente puede o no realizar múltiples ejecuciones al mismo tiempo, pero están pensadas para que puedan hacerse así. Lo que pasa es que no sé si las pueden hacer así. O sea, la concurrencia es pensar qué cosas se pueden hacer al tiempo. Otra cosa es que las puede hacer al tiempo. ¿Sí? Pero las cosas que se pueden hacer al tiempo, hagámoslas al tiempo. Y la concurrencia es pensar qué de todo esto se puede hacer al tiempo. Si después en la máquina que tengo tiene un solo procesador, pues me toca hacerla secuencial. Si tiene dos, pues digo, entonces estos aquí y estos acá. O sea, tiene que haber algo que diga quién hace qué. ¿Sí? Su principal preocupación de la programación concurrente es que la cosa sea modular, que sea correcto, que sea fácil de mantener, etcétera, cosas de ese estilo. Bien. Cuando se habla de paralelismo, entonces hay diferentes niveles de paralelismo. Entonces, por ejemplo, a nivel de bits, ¿sí? Que yo tenga que en mi computador hay bytes, ¿cierto? Un byte son varios bits unidos. Bien, el procesamiento de esos bytes y esas cosas puede ser en paralelo. Entonces, ahí hay un nivel de paralelismo. Hay un nivel de paralelismo a nivel de instrucciones, y es decir, yo quiero que esa instrucción y esa instrucción se ejecuten en paralelo. O hay un paralelismo a nivel de tareas, que es ejecución de flujos de instrucciones separadas, es decir, esta tarea, esta otra tarea, esta otra tarea. Cada tarea son muchas instrucciones, pero lo que yo ejecuto en concurrencia o en paralelo son las tareas, no las instrucciones. Y en este curso nos vamos a enfocar en paralelismo a nivel de tareas. O sea, nos interesa resolver un problema. Para resolver un problema, vamos a decir, hay que hacer tales tareas y esta tarea, esta tarea y esa tarea se pueden hacer en paralelo. En eso es que vamos a enfocar en este curso. Los computadores paralelos vienen de diferentes tipos. Hay procesadores multinúcleos, hay multiprocesadores simétricos, hay unidades de procesamiento gráfico, producto general. ¿Han oído hablar de GPUs? Que hoy en día hay muchos computadores que vienen con un poco de GPU y cada GPU es una unidad de procesamiento general muy potente. Y cada una funciona por aparte. Hay de compuertas programables, hay clústeres de computadores, hablar de un clúster, o sea, este computador con el suyo, todos pueden formar un clúster y están en el mismo clúster, y entonces resolver una tarea puede ser dividirla entre los diferentes computadores para que cada uno haga su tarea y luego le devuelven y alguien hace la compilación. En este curso nos vamos a enfocar en programación, en programar procesadores multinúcleos y multiprocesadores simétricos, es decir, nos vamos a enfocar en programar este tipo, porque yo ahora, Juan Pablo, este tipo de computadores, los nuestros. Juan Pablo es de aquí, Profe, le mandó disculpe, en un la poquito grande. reunión solo está compartiendo el video que nos mostró ahorita, no está mostrando las diapositivas. Entonces, ese es el tipo de computadores. Nosotros vamos a usar nuestro paralelismo para programar en estos computadores, en los que tenemos aquí a la mano. No vamos a programar clústeres, no vamos a programar otras cosas. Entonces, el foco del curso estará en dar algunos fundamentos de programación concurrente paralela y analizar esos programas. ¿Sí? Haremos paralelismo de tareas y haremos algo que se llama paralelismo de datos. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí. ¿Sí? Y vamos a ver con qué estructuras de datos hacemos esa computación paralela. Eso es lo que vamos a hacer aquí en este curso. No vamos a hacer mucho más. ¿Listo? ¿Cuál es esa, Juan Pablo? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? ¿De qué me está preguntando Juan Pablo Pierradito? No, ¿Tiene profe, es micrófono, que Juan Pablo? no nos está compartiendo la diapositiva a nosotros. ¿No estoy compartiendo diapositivas? No, profe, solo está Sí, mostrando ¿no la el estoy video. compartiendo? Solo está mostrando el video en la reunión de Meet. Es que yo bajé el volumen, muchachos, con razón no los oigo. Ya subí el volumen, perdónenme, pero no les estoy compartiendo. No, profe, solo se ve el video. Ya sé qué fue lo que hice mal. Ya sé cuánto estamos así. Uy, muchachos, con razón vea la carita llorando. Y como yo le he bajado el volumen para no oír el video, no los oía a ustedes tampoco. Ahora sí, muchachos.
¿En dónde dejé de compartir? Ah, después del video no volví a compartir nada. Aquí, ¿sí o no? Bueno, les voy a decir en rapidez. Esto fue lo que mostré, mejor dicho. Pero todo eso me lo oyeron. Que IBM fue pionero, que en el siglo XXI han puesto computadores con multinúcleos y el tema es lograr más velocidad, porque ya la velocidad no me la dan los procesadores. ¿Por qué programar en paralelo? Porque logro aceleración. Si no logro aceleración, no vale la pena programar en paralelo porque es más difícil, más complicado probar que mis programas son correctos. Luego la aceleración, el paralelismo me lo aguanto solo porque me produce aceleración, si no, no me lo aguantaría. Hablamos de programación paralela cuando uso hardware paralelo y hablamos de programación concurrente cuando pienso qué cosas pueden ir en paralelo, así no vayan a ir en paralelo. Entonces, concurrencia es pensar qué cosas pueden ir qué cosas se pueden hacer al tiempo. Si tuviera una máquina paralela para ejecutar al tiempo, lo haría así, pero si no la tengo, también lo puedo ejecutar así no se hagan realmente al tiempo porque no hay paralelismo. Y que el paralelismo puede ser en bits, en nivel de instrucciones o a nivel de tareas, y en este curso lo vamos a hacer a nivel de tareas. Que los procesadores vienen de diferentes maneras, viene el paralelismo. En este curso no nos va a interesar ni los clústeres de computadores, ni los arreglos de compuertas programables, ni las unidades de procesamiento gráfico, solamente vamos a programar para procesadores multinúcleos, básicamente, o multiprocesadores simétricos, y ese va a ser el foco de nuestro curso. Listo, muchachos, ahí les resumí lo que, qué pena con ustedes. Ahora sí, voy a dejar de grabar. Si sirven los iconos, ¿sí o no?